Y el día de hoy vamos a hablar de hepatitis virales crónicas, evaluación y derivación. Y quiero partir mostrándole las fotografías electrónicas del virus de la hepatitis B a la izquierda y de la hepatitis C a la derecha. La hepatitis C no se ve muy bien. Esto es lo más parecido a una micrografía electrónica del virus de la hepatitis C. Es un virus pequeñito, pero que tienen impacto relevante en la salud de la persona y particularmente mediante el desarrollo de daño progresivo que puede llevar a una cirrosis, y cuando ya hay una cirrosis, todas las complicaciones que la cirrosis puede generar. Por ejemplo, como ven aquí, desarrollo de ascitis de una paciente que yo veía habitualmente, que desarrolló gran ascitis, y al lado derecho es una imagen de un hígado con múltiples lesiones focales que son hepatocarcinoma o cáncer hepático. Son complicaciones graves que son el resultado final de la infección por los virus de la hepatitis B y C cuando se hacen crónicas y no son tratadas. Vamos a partir entonces con algunos conceptos generales de la hepatitis B. En términos de carga de enfermedad, la infección por hepatitis B es una infección que está ampliamente distribuida en el mundo. Se estima, las estimaciones más recientes del año 2023, muestran que hay 296 millones de personas en el mundo con hepatitis crónica por virus B, y que causa 820.000 muertes al año. Ustedes ven en este mapa que hay países de más prevalencia, otros países de menos prevalencia. Ustedes se fijan, Latinoamérica, Chile, se considera un país relativamente de baja prevalencia, y la recomendación es que todos los lugares o las regiones donde hay alta prevalencia, más de 2%, debería tamizarse, o sea, buscarse el virus de la hepatitis B en todas las personas, en la población general. Y si bien Chile es un país de baja prevalencia, no tenemos que olvidarnos que hay circunstancias que hacen que en ciertas poblaciones puedan tener más riesgo, y eso en nuestro mismo país. Conocemos bien que la situación de migración en nuestro país ha ido aumentando y en toda Latinoamérica. Y les quiero mostrar un estudio que buscamos la prevalencia de algunos virus relevantes en población de alta frecuencia de estos virus, pero lo buscamos aquí en Chile, en población migrante de Haití. Y si ustedes ven aquí, infección por VIH es el 2,4% en la población haitiana. Para comparación, en Chile es 0,36, por lo tanto 7 veces más alta. Y hepatitis B, prevalencia de antígeno de superficie positivo de 3,4%. En Chile, para comparación, desde 0,15%. Por lo tanto, es 23 veces mayor. Por lo tanto, lo que quiero mostrarle aquí es que el hecho de que seamos un país de baja prevalencia no indica que sea baja prevalencia en todas las poblaciones, y hay que mirar el grupo en que estamos enfrentados para ver si requiere esta búsqueda más proactiva. La hepatitis B es una causa menos frecuente de hepatitis crónica en nuestro país que la hepatitis B, que la hepatitis C, perdón. Es un virus DNA, tiene un periodo de incubación entre 30 y 90 días, y su tasa de cronicidad, es decir, de los que se infectan, cuántos se quedan con el virus adentro, por decirlo de alguna manera, cronicidad o hepatitis crónica se define como persistencia en antígeno de superficie por más de 6 meses. Depende de la edad y del estado de inmunosupresión. En la etapa neonatal, típicamente de transmisión vertical, la cronicidad es de un 90%, en la infancia alrededor de un 30%, y sin embargo en el adulto es de solo un 5%. Pacientes que tienen VIH, esto es más o menos de un 30%. Los modos de transmisión, que típicamente se describe la transmisión vertical de madre a hijo, típico de zonas de alta prevalencia, la transmisión horizontal en zonas de prevalencia intermedia, esto está bastante descrito en África,
Y la vida sexual, tanto heterosexual o por relaciones homosexuales, en zonas de baja prevalencia. Y aquí esta es una de las vías más frecuentes de transmisión en nuestra realidad. ¿Cómo prevenimos la hepatitis B? Sabemos bien que se recomienda la vacuna universal a todos los recién nacidos. Eso no es novedad, hace mucho tiempo ya, desde los años 90, incluso de que disponemos vacunas de los años 80, ya desde los 90 se recomienda la vacunación universal a todos los recién nacidos. Eso está bastante claro, pero yo les quiero mostrar en adultos la recomendación de vacunación ha cambiado, y estas son las recomendaciones en Estados Unidos. Todos los adultos entre 19 y 51 años debieran vacunarse. Todos los adultos de más de 60 años con factores de riesgo, o incluso todos los adultos, incluso de más de 60 años, podrían, aunque no tengan factores de riesgo, ser razonable vacunarlos. Es decir, que esta es una actualización. Básicamente lo que quiero poner es que se debería vacunar a toda la población para hepatitis B. Ese es como el mensaje final. ¿A quién pedir el examen de la hepatitis B? A pacientes que tengan factores de riesgo de esta infección, como pacientes que sean portadores de VIH, pacientes con múltiples parejas sexuales, cualquier persona que tenga transaminasas elevadas, las embarazadas. Vamos a hablar algo de eso, muy importante el diagnóstico, no porque tengan mayor probabilidad o riesgo, sino que porque es muy importante para evitar la transmisión vertical. Y muy importante que no se olviden en personas que van a recibir inmunosupresores, ya sea quimioterapia como corticoides o anticuerpos monoclonales que provocan inmunosupresión. A todos esos enfermos tenemos que pedirle antígeno superficie y anticore. Y si estos exámenes son negativos, vacunarlos para evitar la hepatitis B. La incidencia de hepatitis B ha ido en aumento en Chile en el último tiempo. Así que esto es algo que es relevante, a pesar de que es una población de relativo bajo riesgo en ciertos grupos, particularmente hombres jóvenes. La frecuencia no solo ha ido bajando, sino que ha ido aumentando. Y tenemos que considerar que existen coinfecciones. Es frecuente que se asocie a otras infecciones que se transmiten de la misma vía, habitualmente por vía sexual. Entonces, este es un estudio en que en alrededor de 100 pacientes con hepatitis B aguda determinamos la prevalencia de VIH y vimos que casi un 10% de los pacientes con hepatitis B aguda tenían concomitantemente VIH y un 12,8% tenían sífilis. Por lo tanto, cada vez que uno encuentra cualquiera de estas infecciones tiene que pedir las otras dos, digamos. Así que es algo importante y relevante de no olvidarse. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la hepatitis B? Muchas personas se confunden un poco con las serologías de la hepatitis B. ¿Por qué? Porque son muchas las serologías. Pero yo quiero tratar de centrarlo en que hay dos que quiero que recuerden bien. Que son muy simples. El antígeno de superficie, que es lo que hace el antígeno de superficie, es básicamente el marcador de infección. Si el antígeno de superficie está positivo, el paciente tiene hepatitis B, ya sea aguda o crónica. Y si no tienen antígeno de superficie, si está negativo, no tiene hepatitis B. Así de simple. El anticuerpo es un indicador o un marcador de infección, ya sea aguda o crónica. Y el anticuerpo tiene dos tipos de anticuerpos, el IgM y el IgG. Y cuando el IgM está positivo, es un indicador de hepatitis B aguda. Y si el IgG está positivo, es indicador de hepatitis crónica. Pero cuando el antígeno de superficie está negativo y el anticuerpo positivo, significa que ese paciente tuvo hepatitis B, pero que ya no tiene hepatitis B y que probablemente, si está el anticuerpo positivo, no requiere vacunación. Hay otros marcadores que lo puse más pequeñito aquí, como el antígeno E, que lo usamos en más bien la monitorización de la respuesta al tratamiento, que es
El antígeno E es un marcador de replicación viral y el anti-E es un marcador de control inmunológico y que nos sirve para monitorizar la respuesta al tratamiento. Otro marcador que es relevante es el anti-HBs o anticuerpo anti-antígeno de superficie, que es un marcador de inmunidad ya sea natural, que el paciente tuvo infección y se mejoró y desarrolló anticuerpos anti-antígeno de superficie, o también por vacunas. O sea, cualquiera de las personas que quizás ustedes que están escuchando aquí, gente del campo de salud, probablemente están todos vacunados para la hepatitis B y todos, si se hicieran el examen, no es necesario estar chequeándolo, pero si se lo hicieran probablemente tendrían el anti-HBs positivo porque recibieron la vacuna. ¿Cuál es el concepto actual de la evolución de la hepatitis B? Esto es como un esquema idealizado de cómo evoluciona la hepatitis B de infancia, por vía vertical. En la niñez hay una etapa que se llama inmunotolerancia, en la cual el virus no es de alguna manera reconocido por el sistema inmune y entonces no hay inflamación, no hay ataque inmunológico contra el hígado. Entonces el hígado no tiene inflamación, no tiene fibrosis o fibrosis mínima. Hay altos niveles de DNA, o sea que la carga viral es muy alta, pero las transaminasas están bajas y eso es lo que llamamos estado de inmunotolerancia. Típicamente estos pacientes no requieren tratamiento y cuando van llegando a la adolescencia o a la adultez temprana puede reactivarse o activarse la respuesta inmunológica. Y esta es la etapa que llamamos de inmunoclearance, donde hay inflamación, los niveles de transaminasa empiezan a aumentar, el hígado se puede empezar a dañar y si es que es efectiva la respuesta inmunológica, puede pasar este paciente a un estado de portador inactivo donde hay hepatitis leve, las transaminasas se normalizan y los niveles de carga viral se hacen indetectables o mínimamente detectables. Y en algunos casos puede haber una reactivación posterior donde hay inflamación y eso es lo que llamamos hepatitis B antígeno E negativo, donde hay una mutación de la zona precore y estos pacientes pueden tener inflamación a pesar de tener el antígeno E negativo. Los momentos óptimos del tratamiento son aquellos momentos en que hay inflamación activa, no cuando hay, por ejemplo, un portador inactivo, si tiene carga viral indetectable, no tiene indicación de tratamiento, y en la fase de inmunotolerancia, en general, con algunas excepciones, en pacientes de más edad. Hay 3 formas clínicas de hepatitis B: la hepatitis crónica, antígeno E positivo, antígeno E negativo y el portador inactivo. Yo algo se lo había mencionado, entonces la hepatitis crónica antígeno E positivo es como la forma más clásica de la hepatitis B, la más frecuente en nuestro medio. Tienen antígeno de superficie, en rigor cualquiera de estas 3 formas tienen antígeno de superficie positivo porque son hepatitis crónicas. Que la hepatitis crónica antígeno E positivo, por definición, tienen el antígeno E positivo, tienen transaminasa elevada, inflamación en la biopsia, si la hiciéramos, hoy en día casi no hacemos biopsia en hepatitis B, y tienen carga viral de hepatitis B en niveles muy altos. Y hay un caso especial, como les mencionaba recién, que es el estado de inmunotolerancia donde no hay inflamación. La hepatitis crónica antígeno E negativo es mucho menos frecuente en nuestro país y esto se da mucho más en regiones como Asia y algunas zonas del Mediterráneo. Y el portador inactivo, que es la otra forma que me interesa que reconozcan, son pacientes con antígeno superficie positivo, pero antígeno E negativo, transaminasas normales y niveles de carga viral muy bajitas o indetectables. Ese paciente no requiere tratamiento. Entonces, cuando identificamos que un paciente requiere tratamiento, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Una opción es el interferón. Sin embargo, hoy en día el interferón casi no lo utilizamos por su básicamente complejidad de uso, efectos adversos y por su baja efectividad finalmente. Y por lo tanto utilizamos análogos de nucleócido o análogos de nucleótido, que son inhibidores de la polimerasa del virus que permiten bloquear la replicación del virus. Y aquí tenemos 3 opciones.
el entecavir, que es un análogo-nucleótido, y 2 análogos-nucleótidos que son el tenofovir disoproxil y el tenofovir adafenamida. No vamos a entrar en mucho detalle de estos tratamientos, basta decir que son medicamentos excelentemente bien tolerados y muy efectivos en bajar la carga viral y en mantener la enfermedad controlada. Les quiero mencionar acerca de la transmisión vertical de la hepatitis B. Una mujer que tiene hepatitis B crónica, activa, que tiene carga viral detectable o elevada, tiene una probabilidad de más del 90% de transmitir el virus a su hijo al momento del parto. Pero podemos hacer algunas cosas para evitarla, y esas cosas son la gamma globulina hiperinmune y la vacunación al momento del nacimiento. Y eso hace que la probabilidad de transmisión se reduzca de un 90 a un 10 a 20%. Y tenemos una intervención adicional, que es el uso de un antiviral durante el tercer trimestre del embarazo, y ahí típicamente usamos el tenofovir. Entonces, cuando usamos el tenofovir durante el tercer trimestre, este 10 a 20% lo reducimos a un 0 a 5%, o sea, es muy efectivo el tratamiento, y con eso logramos un bebé sano y una madre con una hepatitis B bien controlada. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, recordar por qué buscamos hepatitis B en embarazadas, porque tenemos la opción de hacer varias cosas durante el embarazo para prevenir la transmisión. Entonces, vamos a dar algunos mensajes con relación a la hepatitis B. Primero, en la hepatitis B aguda no requiere tratamiento con antivirales en la gran mayoría de los casos. Tenemos que buscar VIH y sífilis, y tenemos que confirmar la desaparición del antígeno en superficie, porque si se mantiene por más de 6 meses, eso es lo que llamamos hepatitis B crónica. El tratamiento de la hepatitis B crónica es excelente, es bien tolerado, es muy efectivo en mantener la supresión del virus. Y en embarazadas, el último mensaje, siempre vacuna y gamma globulina hiperinmune, y si la paciente tiene carga viral más de 200.000 unidades internacionales por ml, debiéramos usar un antiviral, en este caso tenofovir, como una forma de reducir más aún la posibilidad de transmisión vertical. Vamos a cambiar ahora al tema de la hepatitis C. La hepatitis C también es una infección de alta prevalencia mundial. Se estima que alrededor del 1% de la población del mundo está infectada. Un número aproximado de 71 millones de personas en el mundo viven con hepatitis C. Ha habido enormes avances, como vamos a ver, en el manejo, en el tratamiento de la hepatitis C. Y es bueno reportar que la hepatitis C es una enfermedad que tiene una historia natural larga. De un hígado normal, después de la infección, hay una infección aguda que es muy cortita y muchas veces no reconocida, no sintomática. Y en el 80% de las personas que se infectan desarrollan una infección crónica. A diferencia de la hepatitis B, que en los adultos es solo un 5%, esto es completamente al revés. En la hepatitis C, la mayoría de los que se infectan desarrollan infección crónica, mantienen el virus por más de 6 meses. Y esta hepatitis crónica va dañando de a poco el hígado, va generando fibrosis, esa fibrosis acumulativa, y se desarrolla cirrosis en aproximadamente un 20% a los 10 o 20 años. Y esta historia natural puede ser más larga o más corta dependiendo de algunos factores del huésped. Por ejemplo, mujeres con edad de infección más temprana, esta historia natural es más larga. En pacientes hombres que usan alcohol o que tienen coinfección con VIH o que tienen obesidad también, esta historia natural es más corta y el daño se desarrolla en forma más rápida. Y una vez que ya hay cirrosis, existe el riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular, que ocurre entre 1 y 4% cada año. Eso es bastante alto. Por lo tanto, es importante entender que esto es una historia natural larga. ¿Y en qué personas vemos hepatitis C y cuál es la prevalencia? Este es un estudio que tiene algunos años ya, que mostraba que en Chile la prevalencia llegaba diagnosticado por ELISA, por anticuerpo, hasta un 1,15% y un 0,5% de los pacientes en un estudio de población general en la comuna de La Florida.
tenían RNA positivo, es decir, eran virémicos. Y si vemos aquí por edad, iba aumentando con la edad la prevalencia de la hepatitis C. Y esto se explica, digamos, por las vías de transmisión. ¿Y cuáles son las vías de transmisión? La hepatitis C se transmite por vía parenteral, es decir, por sangre, básicamente por transfusiones o por uso de drogas intravenosas, por vía sexual también se puede transmitir. Y estas eran las vías, los factores de riesgo en la población chilena, esto de hace 20 años, en que la mitad de los pacientes tenían antecedentes de una transfusión, solo un 5% drogas intravenosas. Pero estos son los factores de riesgo. Lo que les quiero mostrar aquí, que se fijen, es que un 40% no tenía un factor identificable. Por eso el hecho de no tener algunos de estos factores de riesgo no es algo que nos permita decir que el paciente no va a tener hepatitis C. ¿Cuáles son las recomendaciones de a quién le hacemos el examen de la hepatitis C? En Chile vamos a ver todas las personas de más de 45 años al menos una vez en la vida. Eso es como lo nuevo. Personas que hayan recibido una transfusión de sangre o hemoderivados antes del año 1996, también tenemos que buscar la hepatitis B. Y hay una serie de otras indicaciones: pacientes que han usado drogas intravenosas, hemofílicos, pacientes en diálisis, elevación de aminotransferasa, cirrosis de cualquier etiología, lo buscamos también, pacientes coinfectados con VIH, niños nacidos de una madre con hepatitis C, personal de salud expuesto a un accidente y parejas sexuales de pacientes infectados. Yo lo que quiero que recuerden es que la novedad, digamos, es que hoy la recomendación es de buscar la hepatitis C en todas las personas mayores de 45 años, al menos una vez en la vida, aunque no tengan síntomas, aunque no tengan factores de riesgo. ¿Y cómo se diagnostica la hepatitis C? Es bastante simple el diagnóstico de la hepatitis C. Básicamente el examen inicial es un anticuerpo que se detecta a través del ELISA, que nos permite decir si el paciente tiene anticuerpos contra la hepatitis C, y el primer examen. Entonces, un paciente que tiene, si vemos la línea de abajo, un ELISA positivo, o sea, un anticuerpo positivo, y tiene un PCR, o sea, un test para determinar si hay RNA del virus, si el paciente es virémico. Si tiene el ELISA y el PCR positivo, tiene una infección crónica. Y habitualmente esos pacientes tienen el RIVA o INOLIA, que es un examen de confirmación del anticuerpo, también positivo. Hay un par de otras condiciones que podemos ver. Si el paciente tiene el anticuerpo positivo y el INOLIA, la confirmación del anticuerpo también positiva, pero el PCR negativo, esa es una infección resuelta, ya sea porque espontáneamente eliminó el virus o porque a través del tratamiento lo eliminó. Y existe también la condición del falso positivo, en que está el anticuerpo positivo, pero el INOLIA y el PCR ambos son negativos, y eso entonces es lo que consideramos un falso positivo, que es algo no tan infrecuente en hepatitis C. ¿Cómo hacemos la evaluación inicial del paciente en que ya confirmamos la hepatitis C? Lo primero es, una vez que está el anticuerpo positivo, es confirmar que sea virémico, y eso lo hacemos con un PCR, o sea, reacción de polimerasa en cadena para la hepatitis C, o con una carga viral. En Chile, en nuestro país, esto es bastante simple porque las muestras de hepatitis C positivo todas se envían al Instituto de Salud Pública, y ahí el Instituto de Salud Pública hace una carga viral. Y si esa carga viral está positiva, entonces el paciente es virémico y requiere entonces probablemente tratamiento. Ya no es necesario en todos los pacientes realizar un genotipo y una carga viral como se recomendaba antes, ya que tratamos de simplificar, vamos a ver más adelante, simplificar el tratamiento y no pedir tantas cosas. En general, tenemos que tener una evaluación del nivel de fibrosis hepática, ver si el paciente tiene cirrosis o no, y eso lo podemos hacer con un test no invasivo como es el FibroScan. Tenemos que evaluar si tiene una función hepática adecuada, si tiene cirrosis, si esa cirrosis está descompensada, si ha tenido complicaciones de la cirrosis, y tenemos que evaluar la inmunidad para la hepatitis A y B y vacunar acordemente. Cuando hay cirrosis, tenemos que evaluar si tiene hipertensión clínicamente significativa para
poder indicarle carvedilol, que es una intervención que permite evitar la descompensación de la cirrosis. Y recordar que en pacientes con cirrosis debemos hacer tamizaje o vigilancia de carcinoma hepatocelular con una ecografía abdominal, que es la aproximación inicial en todos los pacientes cada 6 meses, independiente de la presencia de síntomas. Y cuando hay lesiones focales, evidentemente nos pasamos a una imagen de mayor calidad con un escáner o una resonancia. Y también en pacientes con cirrosis tenemos que evaluar si es candidato al trasplante hepático. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de la hepatitis C ha tenido una enorme evolución rápida desde el año de su descubrimiento. En 1989 se descubrió el virus de la hepatitis C y en 20 años, en 25 años se ha logrado un camino de desarrollo de nuevas terapias que ha sido enorme y que ha llevado, como ven en este esquema, a las últimas terapias, que son tratamientos orales, que tienen una efectividad del 99%. ¿Cuáles son estos tratamientos? Estos tratamientos son dirigidos a ciertas proteínas del virus. Y si vemos aquí, este es un esquema del virus de la hepatitis C, las distintas proteínas constituyentes del virus. Hay proteínas que llamamos estructurales, como proteínas de envoltura, proteínas de la cápside, y otras proteínas que llamamos no estructurales. Algunas tienen este nombre NS, que significa no estructural, y hay algunas bien relevantes aquí porque son los blancos terapéuticos. Una de ellas es el NS3, que es la proteasa, NS5B, que es la polimerasa, y esta otra proteína que es relevante, que se llama NS5A. Y tenemos antivirales contra cada uno de estos 3 blancos terapéuticos. Y los inhibidores de proteasa terminan en Previr, como Cimeprevir, Paritaprevir. Los inhibidores de NS5A terminan en Asvir, como Daclatasvir o Velpatasvir, que son los que hoy estamos utilizando, y los inhibidores de polimerasa terminan en Buvir, y uno de los más importantes, y es el ancla del tratamiento actual, es el Sofosbuvir. Estos inhibidores los utilizamos en forma combinada para evitar resistencia y mutaciones. Que entonces la pregunta actual es si tenemos, después de pasar durante 20 o 25 años con un tratamiento muy difícil en que usamos interferón, terapias de alta complejidad, estamos hoy al otro lado de la ecuación, donde tenemos terapias que pueden ser muy buenas. Y entonces la pregunta es, ¿existe la terapia que podríamos llamar perfecta? Esto es lo que estamos persiguiendo desde hace muchísimos años, y esto es lo que llamábamos antes el perfectivir, un tratamiento que ojalá sea una vez al día, que no tenga efecto adverso, que sea corta, 12 semanas. Antes las terapias con interferón duraban 1 año, a veces más, y que no tenga resistencia. Entonces, ¿existe este perfectivir? Y la respuesta es que sí. Y aquí hay una de las terapias, que es la que más se utiliza en nuestro medio, que es la combinación en un solo comprimido de un inhibidor de NS5A, que es el Velpatasvir, y un inhibidor de la polimerasa, que es el Sofosbuvir. Entonces, esto es un medicamento que es una pastilla que se toma una vez al día y que tiene una efectividad enorme, como ustedes pueden ver aquí en este estudio, que es el Astral 1, que demostró ya el año 2015 que el 99% de los pacientes respondía a la terapia. Responder a la terapia significa curación viral, o sea, elimina el virus en forma definitiva. Una vez que se suspende el tratamiento, el paciente sigue sin virus y se cura en forma definitiva. El único problema es que la hepatitis C no deja inmunidad permanente, por lo tanto, los pacientes, si siguen con conductas de riesgo, como inyección de droga intravenosa o conductas de riesgo sexual, podrían reinfectarse, pero el 99% de las personas elimina el virus. Y este enorme éxito llevó a que el año 2020 3 investigadores, el Dr. Harvey Alter, el Dr. Michael Houghton y Charlie Rice, se ganaran el premio Nobel por el descubrimiento y la caracterización de este virus, lo que llevó a el desarrollo de este excelente tratamiento.
les quiero mencionar un poco de esta combinación, que es la que más utilizamos hoy en día, que es la combinación de sofosbuvir con velpatasvir, que algunos detalles, particularmente interacciones medicamentosas que no son muy frecuentes, pero es bueno tenerlas presentes. La más importante es la amiodarona, que está contraindicado el uso de sofosbuvir con amiodarona porque puede producir arritmias graves. Precaución con algunos medicamentos que están ahí detallados. Precaución con bloqueadores de ácido o omeprazol. Pueden disminuir la absorción del velpatasvir, entonces tratamos de suspenderlo o al menos de espaciarlo. Hay un sitio web que está aquí, que es hepdruginteractions.org, que permite en forma muy específica ver interacciones de los antivirales, de todos los antivirales, no solo hepatitis C, con otros medicamentos, y que pues, es una muy buena guía práctica si uno tiene dudas con respecto a algún medicamento. Ahora, estas terapias tan maravillosas son aplicables en Chile. Bueno, efectivamente, igual en nuestro medio, en Latinoamérica, y la respuesta es sí. Esto es un estudio inicial hace varios años ya, que muestra que estos primeros antivirales orales tienen una efectividad muy amplia de 90 a 100% en nuestro medio también. Por lo tanto, no es solo en los estudios en Estados Unidos o en Europa que estas drogas funcionan, sino que también en nuestro medio, incluyendo pacientes con cirrosis, sin cirrosis o que tuvieran tratamiento previo. ¿Cuál es la indicación hoy en día de tratamiento? ¿Cuál es la forma de administrar el tratamiento? Hoy estamos tratando de hacer un tratamiento que llamamos con un esquema simplificado, es decir, remover todas las barreras de acceso al tratamiento, hacer más simple. Apenas se diagnostica el paciente y se confirma que es virémico, con una carga viral o con un PCR que muestre que tiene RNA detectable en sangre, sin carga viral, sin genotipo, sin siquiera esperar la evaluación de fibrosis, que en general la tenemos que hacer, pasamos inmediatamente al paso del tratamiento y usamos un tratamiento que sea idealmente pangenotípico, panfibrótico, es decir, que funciona en cualquier nivel de fibrosis y para cualquier tipo de función renal. Y el punto es que tenemos ese tratamiento. El sofosbuvir velpatasvir es un tratamiento que cumple todos estos requisitos y por lo tanto puede ser indicado prácticamente en forma inmediata una vez que se diagnostica la hepatitis C, para evitar que el paciente se pierda. Entonces esto ha llevado a este algoritmo de tratamiento simplificado, que en nuestro país es lo que el Ministerio de Salud ha ido desarrollando junto con la comisión asesora. Entonces cualquier paciente con anticuerpo contra hepatitis C que tiene el RNA positivo confirmado con una carga viral o un PCR en el Instituto de Salud Pública, hacemos una evaluación inicial, hacemos un fibroscan habitualmente, vemos si hay interacciones farmacológicas e inmediatamente partimos con este tratamiento sofosbuvir velpatasvir, un comprimido al día por 12 semanas. Y 12 semanas después de terminado el tratamiento, evaluamos la respuesta al tratamiento con una nueva carga viral o PCR. Si esa carga viral está indetectable, quiere decir que el paciente se curó. Si el paciente tiene cirrosis, hacemos algunas cosas adicionales. Tenemos que hacer lo que ya hemos mencionado: tamizaje o vigilancia de hepatocarcinoma, ver si tiene varices esofágicas, vacunas, las cosas habituales del manejo del paciente con cirrosis. Y si hay cirrosis descompensada, evaluar si el paciente es candidato a trasplante. Y en cuanto al tratamiento, los pacientes descompensados sí tienen un tratamiento un poquito diferente, donde se recomienda agregar brigavirina y los inhibidores de proteasa están contraindicados. En nuestro medio, hoy en día, en Chile, ya no tenemos ribavirina en los pacientes con cirrosis descompensada. Lo que hacemos es, en vez de usar el tratamiento por 12 semanas, lo hacemos por 20. Mencionarles una cápita especial de la hepatitis C en hombres que tienen sexo con hombres, porque hoy en día, a diferencia de lo que era hace 10 o 15 años, en que la mayoría de los pacientes con hepatitis C eran personas que habían tenido un antecedente de una transfusión en el pasado, hoy en día
prácticamente diría yo, todos los pacientes nuevos con hepatitis C que veo son hombres jóvenes, la mayoría que tienen antecedentes de tener relaciones sexuales con hombres. Y se ha descrito brotes y aumento de prevalencia de hepatitis C desde los años 2000 en personas que tienen conductas de riesgo sexual, tanto VIH positivo como negativo. Esto no está circunscrito a los pacientes VIH. Y entonces la recomendación en esta población es hacer un anticuerpo contra la hepatitis C anualmente. Hoy estamos comenzando a ver hepatitis C aguda, particularmente en esta población. Y quiero recordarles que ocasionalmente se presenta un hombre con estas características con una hepatitis aguda, transaminasa de 800, bilirrubina a veces un poquito elevada, y el anticuerpo puede estar negativo. ¿Por qué? Porque el anticuerpo tiene un periodo de ventana que es alrededor de un mes. Entonces la etapa inicial puede estar negativo y el paciente estar cursando con una hepatitis C aguda. ¿Cómo diagnosticamos esa hepatitis C aguda si el anticuerpo contra la hepatitis C está negativo? Bueno, podemos hacer una carga viral, si está positiva, entonces tiene una hepatitis C aguda, o ver una seroconversión. Si repetimos el anticuerpo contra la hepatitis C dentro del mes de inicio de los síntomas, si está positivo, entonces hacemos por seroconversión el diagnóstico de una hepatitis C aguda. Y estos pacientes los tratamos a todos, ya sea hepatitis C aguda o crónica, los tratamos a todos en general. Y luego de la curación, estos pacientes van a quedar con un anticuerpo anti-hepatitis C positivo en general de por vida. Por lo tanto, no nos sirve ese examen para ver si se han reinfectado. Y la manera de ver si hay reinfección es haciendo una carga viral o un PCR. Y se recomienda en los pacientes que tienen conductas de riesgo como ya sea sexuales o uso de drogas intravenosas, después de la curación hacer una carga viral o PCR anualmente. Entonces quiero ir terminando con algunos mensajes con respecto a la hepatitis C. Cambio de recomendación en las indicaciones de tamizaje, de lo que antes se basaba básicamente en factores de riesgo, transfusionales típicamente, al screening universal en mayores de 45 años. Importante identificar fibrosis avanzada o cirrosis, y aquí lo que usamos son métodos no invasivos, típicamente elastografía o fibroscan. Y las terapias orales que tenemos hoy disponibles tienen una excelente tasa de curación, más del 99%, son muy bien toleradas. Usamos un tratamiento simplificado con la idea de tratar a todo el mundo y que no se nos pierdan estos enfermos. Y el gran desafío ahora es identificar a ese aproximadamente 80% de personas que viven con hepatitis C en Chile y en el mundo, que no tienen ningún síntoma y que no está diagnosticada. Así que con eso quería terminar y agradecerles su atención.